Bueno, en esta sesión, muy buenas noches, vamos a hablar sobre qué, lo que es la extinción de la obligación tributaria y las formas de esa extinción. ¿Mm? ¿Qué entendemos nosotros por extinción de la obligación tributaria? Entonces, por extinción de la obligación tributaria se entiende la desaparición de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Corresponde a la conducta por la cual termina, ¿sí?, la razón que dio origen al deber contributivo. Quiere decir, ¿sí?, cuando hablamos de origen, ¿sí?, contributivo, es porque se inició, ¿sí?, esa obligación de ¿qué? Una obligación formal y una obligación sustancial. Una de presentar, un ejemplo, la declaración, y la otra del pago. Ahí hay una ¿qué? Una relación, ¿sí?, jurídico-tributaria. Tributaria, ¿sí?, en la parte impositiva. Jurídica, porque si no pago o no presento, pueden ¿qué? Llegar, ¿sí?, hasta casos de fiscalía. Entonces, lo que uno tiene que comenzar a mirar. ¿Cuándo se extingue? Cuando yo hago caso, digámoslo así, ¿sí?, presento, ¿sí?, mi obligación es ¿qué? Presentar, declarar y pagar. Y en el momento del pago se extingue ese tipo de obligación. Formas de extinción de esa obligación tributaria, ¿sí? Según el estatuto tributario, pues estipula que las normas de extinguir, ¿sí?, una obligación tributaria son las siguientes: solución o pago. Segunda, compensación de las deudas fiscales y condonación o remisión de las deudas tributarias. Primero, solución y pago, ¿sí? El pago de los impuestos anticipados y retenciones deberá efectuarse en los lugares que para tal efecto señale pues el gobierno nacional. El gobierno nacional podrá ¿qué? Recaudar total o parcialmente esos impuestos o esos anticipos de retenciones, ¿sí? Las sanciones e intereses administrados ¿por qué? Pues por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. ¿A través de quiénes? Pues de los bancos o de las entidades financieras. Se tendrá como fecha del impuesto respecto de cada contribuyente aquella en los valores imputables hayan ingresado en las oficinas ¿de qué? De la DIAN o de los bancos autorizados, aunque en los casos en que se haya recibido como simples depósitos, ¿sí?, o buenas cuentas, retención en la fuente, o que resulten con saldos a favor de cualquier concepto. Bueno. Ahora, bonos de financiamiento presupuestal o bonos de financiamiento especial y bonos para la paz. Los bonos de financiamiento presupuestal y los bonos de financiamiento especial se amortizarán a su vencimiento, ¿sí?, por el 130% de su valor nominal y solo se podrán ser utilizados para el pago de impuestos.
Los bonos para la paz, a su vencimiento, solo podrán ser utilizados para el pago de impuestos nacionales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Sí, ¿sí? Resulta que a veces el Estado, ¿sí?, emite unos bonos, ¿sí? Emite unos bonos y pueden ser adquiridos por los contribuyentes, aunque a veces, ¿sí?, son de forma impositiva, ¿sí? Y dice, es que los que tengan patrimonio mayor, un ejemplo, a 5.000, ¿sí? A 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí?, podrán que deben adquirir esos bonos y solamente serán devueltos, ¿sí?, un ejemplo, en 5 años. Pero esos bonos, ¿sí?, en el momento de su vencimiento o en el momento de su redención, solamente los podrán utilizar para el pago de impuestos. Generalmente, ¿por qué sacan esos bonos? Para financiamiento, cuando hay digamos, un estado de conmoción interior y necesitan financiar, un ejemplo, comprar armamento, ¿sí? Entonces resulta, ¿sí?, que el presidente de la República saca un decreto ley, que el decreto ley lo saca exactamente cuando hay algo, digámosle, fuera de lo normal en un país, ¿sí?, o en un estado de conmoción y necesita financiarse. ¿Mm? Y necesita financiarse. Entonces sacan ese tipo de bonos. ¿Mm? Pero esos bonos, como vuelvo les digo, son escasamente para el pago de impuestos, ¿sí?, nacionales. Bueno, extinción por condonación o remisión de la obligación tributaria. La remisión es la renuncia que hace el acreedor de su derecho a exigir en todo o en parte el pago de una deuda. De acuerdo con el Código Civil, ¿sí?, es una forma no satisfactoria de extinguir la obligación debido a que el valor del crédito solo queda cancelado de manera formal y no físicamente. Extinción. Espera que aquí nos falta, íbamos en la extinción por remisión. La remisión procede en los casos que taxativamente consagra la ley. O sea, ¿por qué? Por muerte del responsable de la obligación tributaria, ¿sí? Y si es que de pronto el difunto no ha dejado de pronto bienes que la DIAN pueda embargar, ¿sí? Entonces, en este caso, hay una extinción, ¿sí?, por remisión. O cuando no se tiene noticia de deudor por más de 5 años y que no se haya podido hacer efectiva la obligación por no existir bienes embargados ni garantía alguna. ¿Mm? Entonces, en estos dos casos sería que por remisión, ¿Mm?, por remisión, o sea, extinción por remisión. ¿Y cuándo sería por condonación? ¿Mm? ¿Cuándo sería por condonación?
Hablamos de condonación, ¿sí? Hablamos de condonación cuando, digámosle, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales saca, digámosle, pongámosle en las reformas tributarias, ¿sí? Saca un beneficio y condona las deudas de X o Y contribuyentes. Supongamos que la última reforma, ¿sí? Supongamos que la última reforma, ¿sí? Hubiera sacado la Dirección de Impuestos y Aduanas o el gobierno, que es el que saca eso, ¿sí? Y, que dijeran, los deudores que deban, ¿sí? A la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí? Obligaciones fiscales, ¿sí? Por menos de un salario mínimo legal mensual vigente, quedará condonado, ¿sí? Quedará condonado, ¿sí? Esa deuda, ¿sí? O sea, quedará paz y salvo. ¿Sí? Pero eso para que lo saquen es complicado. Entonces, la otra, la extinción de la obligación tributaria cuando hay compensación. ¿Mm? De acuerdo pues con el diccionario de la lengua española de la Real Academia, compensar significa que igualar, en opuesto sentido, el efecto de una cosa en el de la otra. En el sentido extintivo de la obligación, pues se refiere a la imputación de un crédito al pago de una deuda. En principio, hace pues referencia a la desaparición simultánea de varias deudas diferentes cuando las partes son recíprocamente deutoras. Es una confusión de obligación en el sentido de evitar un doble pago, lo que simplifica la relación del acreedor y del deudor, asegura la igualdad entre las partes. Bueno, reciprocidad actual de las deudas. Las partes deben ser mutuamente y actualmente acreedoras y deudoras. Homogeneidad de las prestaciones. Ambas deudas deben ser en dinero, en cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. Y deben ser líquidas y exigibles. Quiere decir que la cantidad debe estar expresada en una cifra numérica precisa o debe poderse determinar mediante una operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas. O sea que cuando hay compensación, un ejemplo muy claro, podemos, un ejemplo, declaración de renta, ¿sí? Y nosotros podemos decir, tenemos saldo, compensen la declaración anterior con, ¿sí? ¿Con la qué? Con la declaración que me dio saldo a pagar, un ejemplo. Compensemos, ¿sí? O la del IVA. En mucha parte utilizan, venga, o compensemos las deudas que tengo yo con la DIAN, porque yo tengo un saldo, un ejemplo, ¿sí? Tengo un saldo a favor, un ejemplo de 30 millones de pesos, pero tengo en otra declaración, ¿sí? Digámosle, unas obligaciones de 17 millones de pesos, ¿sí? De 17 millones de pesos. Entonces, eso es lo que uno puede entrar a compensar. Bueno, esta es la forma de extinción de la obligación tributaria, ¿sí? De la extinción. Solución o pago, ¿sí? Solución o pago cuando se paga, ¿sí? Con bonos de financiamiento, ¿sí? Presupuestal o bonos de financiamiento especial y bonos para la paz. Extinción por condonación o remisión, ¿sí?
ya les expliqué condonación y ya sabe la parte de lo que es la parte de la remisión, que digámoslo, se extingue, no se lo olvide, por muerte del responsable y cuando no se tiene noticia más del deudor por más de 5 años, ¿sí? Y que no han podido, como dicen, no han podido, ¿sí? Ubicarlo, ¿sí? Hasta mandaron el Gaula y no lo pudieron encontrar, ¿sí? Por extinción por compensación, ¿sí? Entonces, eso es de lo que denominamos extinción de la obligación tributaria. Heidi, sencillo, extinción de la obligación tributaria, muy sencillo. ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? Una pregunta. Gonzalo. En esa última parte que usted estaba hablando, cuando no ubican o está desaparecido, pues como la persona que le mandan el Gaula y nada. Por remisión. ¿Será que la gente no se hace los perdidos hasta que eso se le pase el tiempo y lo eximen de ese pago? A ver, ese es un proceso. Es que me acuerdo que yo tenía un video de eso, de los procesos, cómo es el proceso. Espera, porque tal vez sí. Espera a ver si encuentro ese. Espera. Voy a mirar si encuentro aquí en mis documentos, porque, espera, yo miro Diana. Aquí Diana en mi carpetica. Sé que ahí tengo un videito y la Diana ahí le explica. Es que no me acuerdo si era procedimiento tributario, no me acuerdo si era este. Pero yo me acuerdo, así está el video. Encontré el videito acá, espérate. Encontré aquí el video que lo tengo. ¿Sí? Entonces, porque pensaba en otro video que tengo también, pero si me hablas, ¿qué pasaría? Y este video yo lo proyecté el ciclo pasado. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo es el proceso de que la DIA nace? ¿Sí? Todo el proceso, hasta que llegan ¿sí? Y ahí nos explica si esa obligación muere o no muere, ¿sí? O qué hace la DIAN, ¿sí? O qué puede hacer cuando pongámosle, resulta que a Ley de Martínez, ¿sí? Ley de Martínez resulta que no colocó, ¿sí? Un correo en el RUT y no sabe por dónde avisarle que tiene un proceso por allá, ¿sí? Entonces, sí, porque el video que les traía era totalmente diferente de extinción de la obligación, pero ahorita me hizo acordar Gonzalo, ¿sí? Ahí más o menos también, si no esté mal, se trata el tema, pero no hay problemas. Pero vamos a proyectarlo y verá. Aquí lo tenía. Me dice si tienen sonido. Sí, señor. Nos acompaña la doctora Yurey Beltrán Preciado. Ella es abogada y economista con especialización en Derecho Administrativo y Constitucional y estudios técnicos en contabilidad. Ella ha desempeñado labores en las divisiones de asistencia al cliente, fiscalización, liquidación y la jurídica. Actualmente se desempeña como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Determinaciones Oficiales de la División de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Doctora Yurey, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos. Un saludo especial para todos los que están fuera de Bogotá, que están lejos, pero pues
gracias a la tecnología podemos acercarnos y compartir este rato de capacitación todos. Todos aprendemos. Vamos a ver el tema de procedimiento tributario, que obviamente es un tema de bastante importancia para poder comprender todo lo que ustedes ya han estado mirando en materia de los impuestos del orden nacional y que son competencia de la DIAN. Cuando hablamos de procedimiento tributario tenemos que hacer referencia al libro quinto del estatuto, que es bastante amplio y abarca toda una serie de temas muy importantes que trataremos de ver de la mejor manera para la comprensión de toda esta normatividad y de todo este proceso. En el libro quinto se comprenden temas como las actuaciones ante la DIAN, los deberes y obligaciones formales de los contribuyentes, el tema de las sanciones, la determinación del impuesto, la discusión de los actos de la administración, el régimen probatorio, la extinción de la obligación tributaria, el cobro coactivo, la intervención de la administración en algunos procesos especiales, el proceso de devoluciones y algunas otras disposiciones procedimentales. Es un libro bastante amplio, el más grande que tiene el Estatuto Tributario, y vamos a tratar de abarcar una gran cantidad de temas, pero sobre todo lo que más nos interesa es la comprensión del proceso tributario. El procedimiento es la guía orientadora para recorrer el camino de la razón jurídica. Es un tema que nos va a llevar por muchos vericuetos del mundo de los impuestos. ¿Dónde nace el tema de la obligación de contribuir con las cargas públicas del Estado? Quiero hacer referencia a que todo tiene origen en nuestra Constitución Política, donde el artículo 95 nos habla, dentro de los deberes y obligaciones de los ciudadanos, el contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Ese es el origen del concepto legal constitucional para la obligación de pagar impuestos. Cuando hacemos alusión al artículo 15 de la Constitución, donde nos habla de los derechos, nos indica que para efectos tributarios o judiciales y para casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado se podrá exigir la presentación de los libros y demás documentos en los términos que señale la ley. Aquí lo subrayé en rojo para hacer como referencia a un primer paso en donde se nos está hablando de un acercamiento al tema tributario. Es decir, tenemos unos derechos, tenemos unas obligaciones que se van a hacer efectivas, pero fíjense que nos están hablando de los términos que señale la ley. Ahí ya nos empiezan a hablar de alguna forma de procedimientos. Luego el artículo 338 del régimen económico y de la hacienda pública nos habla que en los tiempos de paz solamente el Congreso, asambleas y consejos podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Es decir, que el tema de los impuestos nace desde la misma Constitución, lo indica, de la ley misma. Cuando hablamos de impuestos de carácter nacional, nacen en el Congreso a través de una ley. Cuando hablamos de impuestos de carácter departamental, nacen en las asambleas a través de las ordenanzas, y cuando hablamos de impuestos de carácter municipal, nacen del Consejo a través de los acuerdos. Entonces, son las autoridades que están establecidas para poder fijar impuestos, sea de carácter nacional, departamental o municipal. Aquí hagamos precisión que la DIAN tiene competencia sobre los impuestos de carácter nacional. También
en el artículo 29, cuando hablamos de los derechos fundamentales, se habla del debido proceso y dice que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Aquí, como pueden ver, esta es la norma que nos consagra el debido proceso y como tal nos lleva al ámbito del procedimiento de ya sea tributario o de cualquier otra rama del derecho. Aquí vamos viendo cómo nace entonces el tema del procedimiento y su importancia. Cuando ya entramos en materia tributaria vamos a mirar esto. Tenemos el impuesto, es el objetivo esencial de nuestra charla aquí cuando estamos hablando de las obligaciones tributarias. El impuesto es la norma sustantiva. Todas las normas que se reglamentan o que reglamentan el tema del impuesto son normas sustantivas. La obligación principal en materia tributaria es el pago del impuesto. La norma sustantiva es aquella que crea el Congreso, en donde establece cuáles son los elementos indispensables de la obligación tributaria, es decir, donde se establece cuál es el sujeto activo, el sujeto pasivo, cuál es el hecho generador, etc. Ahí estamos hablando de norma sustantiva, estamos hablando de los elementos del tributo. Cuando hablamos de normas de procedimiento, estamos hablando de aquellas normas que establecen la relación entre el administrado y la administración. Entonces, se necesita de las normas de procedimiento para poder hacer efectivos los derechos y obligaciones que nacen de la norma sustantiva. Aquí estamos viendo el tema de norma sustantiva, el impuesto y sus elementos, como les había mencionado, hablamos de sujeto activo, aquel a quien la ley determina como propietario del tributo y faculta para la administración del mismo. El sujeto pasivo, personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos siempre que se realice el hecho generador. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo. La base gravable es el valor monetario sobre el cual va a recaer la tarifa, que es aquella establecida por el Estado para determinar un impuesto. O sea, es la cuantía que se va a tributar. Cuando hablamos de los elementos del impuesto, estamos hablando de norma sustantiva. Cuando hablamos de procedimiento tributario, vamos a tener el conjunto de disposiciones establecidas para regular la relación entre administración y administrado. Es decir, las normas de procedimiento nos señalan las vías que van a dirimir esos conflictos que en materia tributaria se puedan presentar entre el Estado y los contribuyentes. El procedimiento posibilita hacer realidad los derechos y las obligaciones señaladas en la norma sustantiva, ya que en el procedimiento nos indican cuál es el camino, cuál es la vía, cuál es el proceso, cuál es el trámite que se debe seguir para poder hacer efectiva la normatividad sustantiva. Entonces, el procedimiento nos establece los términos, plazos y en general cualquier condición o requisito que los obligados deben realizar para cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, vamos enmarcando bien lo que es el tema tributario. Ahora miramos esto ya aterrizándolo al tema nuestro en la DIAN. Nosotros tenemos como función o somos responsables pues de administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y también tenemos la función de fiscalización y control para el debido cumplimiento de dichas obligaciones.
Otra de nuestras funciones es facilitar las operaciones de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. Como les mencioné, la DIAN tiene competencia sobre los impuestos de carácter nacional, creados por leyes en el Congreso. No tenemos la competencia sobre impuestos de carácter ni departamental ni municipal. O sea que nuestros impuestos o la competencia que manejamos es sobre el impuesto de renta, el del patrimonio, la riqueza, el impuesto a las ventas, el impuesto al consumo, gasolina, CPM, carbón, el gravamen a los movimientos financieros, los aranceles, el control y la vigilancia del régimen cambiario, el monotributo y los demás impuestos del orden nacional. Sin embargo, la DIAN también tiene competencia sobre algunas contribuciones que corresponde, digamos, ese recaudo a otras entidades como los ministerios de educación o el Ministerio de la Cultura, que por no tener la infraestructura para poder llevar a cabo la fiscalización y el control de esas contribuciones, la ley le ha delegado a la DIAN la función de llevar precisamente esa fiscalización y control de esas contribuciones especiales. Por ejemplo, la de los espectáculos públicos de las artes escénicas, la de estampillas pro Universidad Nacional y otras universidades públicas, etc. Entonces, además de los impuestos de carácter nacional, también nos han delegado mediante ley la función de la fiscalización y el control de algunas contribuciones, cuyo recaudo va directamente, obvio, al objeto de dicha contribución. Nosotros solo nos encargamos es de la parte de fiscalización, discusión y cobro de esa obligación de pagar la contribución. Entonces, el procedimiento, ¿cómo lo podemos entender? Es como aquel aplicable para efectos de concretar los deberes tributarios. Comprende desde normas que establecen quiénes son sujetos de esos deberes, o sea, quiénes son responsables por cumplir una determinada obligación formal. También implica las formalidades para concretar ese deber, o sea, en qué formularios debe presentarse una determinada obligación, cuáles son los términos, cuáles son los trámites que se deben adelantar para cumplir con dicha obligación formal. ¿Cuándo se entiende por presentada o no presentada una declaración? ¿Qué acciones seguir para corregir y en general cualquier aspecto donde no exista una controversia entre administración y contribuyente? Todo esto abarca el procedimiento, o sea, todos esos procesos, trámites, todos esos lineamientos que el contribuyente debe atender para cumplir con sus obligaciones formales. Esta es como una primera parte del procedimiento, cuando hablamos de que no existe controversia, porque resulta que el procedimiento también abarca aquellos procesos que sí involucran una discusión, una controversia, un debate, que es lo que normalmente se llama vía gubernativa. Si bien la jurisprudencia ha determinado que ya no se usa el término de vía gubernativa, sino que se usa otros términos, por ejemplo, sede gubernativa o sede administrativa. Realmente la terminología de vía gubernativa sí se sigue utilizando y en el estatuto tributario a lo largo y a lo ancho hablamos de la vía gubernativa. Vamos nosotros a estudiar precisamente todas esas etapas que comprende la vía gubernativa, es decir, los procesos ante la administración de impuestos. Aquí tenemos un cuadro que bien entendido nos puede ubicar en cualquier parte de los procesos ante la DIAN. Este cuadro me interesa que les quede muy claro a ustedes porque una vez entendemos
Gonzalo, Señor, póngale cuidado a esto. Ahí donde nos explica cómo es el proceso, el procedimiento y qué pasa con una persona que de pronto no aparece. ¿Sí? Póngale cuidado, era. Van a poderse ubicar ante cualquier circunstancia en uno de los procesos que hay y van a poder entender cuál es la etapa que se está surtiendo y van a poder orientar a las personas adecuadamente. Empecemos con este cuadro, vamos a explicarlo detenidamente. Por ejemplo, la división o el área, más bien, de asistencia al cliente, de gestión y asistencia al cliente, es el primer acercamiento que tiene el contribuyente con la DIAN. Ante el área de asistencia al cliente, el contribuyente hace todos sus trámites del RUT, servicios informáticos, etc. Se inscribe, da la información ante el Registro Único Tributario para poderse identificar, para poderse ubicar y para poderse clasificar como contribuyente. Entonces, ese primer acercamiento del contribuyente siempre va a ser a través de la división de asistencia al cliente, del área de asistencia al cliente. Por su parte, el área de recaudo es la que se encarga de aquellos trámites con los bancos, con las entidades bancarias que son los intermediarios ante los cuales se presentan las declaraciones, los que reciben el pago del tributo y se encargan de hacerlo llegar al Tesoro Nacional, porque ese dinero que se paga por concepto de impuestos llega directamente al Tesoro Nacional. Entonces, la división de recaudación se encarga del trámite ante los bancos, ante las entidades bancarias, regula la materia de cómo los bancos deben hacer dicho recaudo, cuáles son los procesos, los formularios, los informes que tienen que rendir, etcétera. Y de igual manera, esta división se encarga de establecer, digamos, los formularios, los formatos ante los cuales se deben realizar los pagos y poder surtir el proceso de registro contable de dichos ingresos de la presentación de las declaraciones tributarias. También está el área de devoluciones. En muchas de las seccionales están unidas recaudo y devoluciones. En otras están separadas. Devoluciones también tiene un contacto directo con los contribuyentes para el proceso de la devolución de los impuestos cuando el contribuyente tiene derecho a dicha devolución. Entonces, ante esta área se surte el proceso de la solicitud de la devolución y es la que se encarga precisamente de verificar si se reúnen los requisitos para poder hacer la devolución. Todos estos temas los vamos a mirar con detenimiento más adelante. Viene entonces el área de fiscalización. Fiscalización es el área que se encarga del proceso de investigación. Es decir, es el área que inicia aquellas investigaciones, realiza las visitas, profiere los requerimientos ordinarios solicitando información, realiza los cruces de terceros, etcétera, para poder realizar la verificación del debido cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Entonces, siempre hay que asociar fiscalización con el proceso de investigación. A continuación viene el área de liquidación. Liquidación se encarga de la determinación del tributo y de la imposición de las sanciones. En el área de liquidación se recibe como insumo el acto administrativo proferido en fiscalización y aquí ya no se entra a proponer, sino a determinar la liquidación del contribuyente, la liquidación del impuesto del contribuyente, o se
entra a imponer la sanción. Aquí aclaremos un tema. En fiscalización se profieren los actos preparatorios o de trámite. Son actos que en este momento no los podemos llamar propiamente actos administrativos definitivos, sino son actos en donde se propone modificar una declaración a través de un requerimiento especial, por ejemplo, o se propone imponer una sanción a través de un pliego de cargos. Se propone. Estos actos, por no ser actos definitivos, sino de trámite, no están sujetos a recurso. El proceso de esos actos continúa. ¿Dónde continúa? En la división o en el área de liquidación. Liquidación recibe esos actos preparatorios, es decir, recibe el requerimiento especial, recibe el pliego de cargos, recibe el emplazamiento para declarar que profirió fiscalización, y en liquidación se toma dicha actuación y se confronta con la respuesta del contribuyente, quien obviamente tiene el derecho de exponer todos sus argumentos para controvertir la modificación que le está planteando fiscalización. Entonces, liquidación toma las dos actuaciones, toma la actuación, y toma la respuesta del contribuyente y establece cuál de los dos tiene mayores argumentos jurídicos, mayores argumentos probatorios, y con base en dicha información se profiere el acto administrativo. Este sí ya es un acto definitivo. Ya no se está proponiendo, aquí ya se está modificando la declaración de un contribuyente. Aquí ya no se está proponiendo una sanción, ya se está imponiendo una sanción. Por eso se llama proceso de determinación. Aquí ya se profieren actos definitivos en la división de liquidación. Por lo tanto, al proferirse actos definitivos, la etapa siguiente viene a ser la de discusión, porque obviamente toda actuación está sujeta a un recurso. El contribuyente tiene derecho a interponer los recursos que otorga la ley, presentar todos sus argumentos, debatir el planteamiento que le ha hecho la Dirección de Impuestos, y conforme a derecho, los abogados de la división jurídica tendrán que decidir quién tiene la razón, si la administración o el contribuyente. Entonces, esa es la etapa de discusión de los actos y que se surte en la división jurídica. Una vez agotado este procedimiento, entonces, ¿ya qué queda? Queda un acto que ha sido decidido en todas sus instancias ante la DIAN. Si ya se resuelve el recurso y el acto administrativo ha sido confirmado, esa actuación, es decir, esa liquidación oficial, se convierte en un título ejecutivo. Ese título ejecutivo ya pasa a cobranzas, que es el área encargada de realizar el cobro. Es el área que se encarga de hacer efectivo el pago de esas obligaciones que han surgido con ocasión del proceso que se ha surtido a través de toda la sede gubernativa al interior de la entidad. Cobranzas, cobra. Eso es todo. Voy a darles un ejemplo de cómo sería un proceso en términos generales, porque ya les digo que vamos a mirar con detenimiento los procesos al interior. Vamos a mirar cómo es la etapa de investigación, qué actuaciones hay en la etapa de investigación, en la determinación, etcétera. Pero este cuadro, que es el que quiero que ustedes entiendan de manera general, y ubicados en ese cuadro ya pueden, ante cualquier pregunta, saber en dónde enfocar el proceso y en qué estado está, en qué etapa va, y de acuerdo a eso, pues obviamente pueden orientar mejor a las personas. Hagamos como un ejemplo. Un contribuyente se acerca a
al área de asistencia al cliente y se inscribe en el RUT. Entonces resulta que el contribuyente no da la información correcta y no da la dirección correcta o completa o verdadera de su ubicación, o la da pero después cambia y se le olvida hacer las actualizaciones de la dirección del RUT. Entonces, el primer acercamiento del contribuyente es acercarse al área de asistencia e inscribirse. Posteriormente, mediante cruces de información que realiza la entidad todos los años, a través de la información exógena, o sea, es la información a la que están obligados a presentar los contribuyentes, entonces se realizan unos cruces sencillos. Entonces, supongamos que una determinada empresa reportó que un contribuyente recibió 300 millones de pesos por conceptos de servicios. ¿Y qué hace la entidad? Pues simplemente se hace el cruce en donde se verifica si el contribuyente, obviamente, con esos ingresos está obligado a presentar declaración de renta. Se verifica si presentó la declaración por un determinado año gravable sobre el cual se está informando que recibió esos ingresos y resulta que no declaró. Entonces, ¿qué sucede? Se le envía un oficio persuasivo. Es un oficio masivo, más que persuasivo, es un oficio masivo, en donde se le informa al contribuyente que revisada la información exógena se detecta que terceros le han reportado que usted recibió ingresos por el valor de tanto. Se le envía ese oficio a la dirección reportada por el contribuyente en el RUT. Y como estamos aquí en el ejemplo, obviamente, estamos verificando es que el contribuyente no dio la información correcta o no la actualizó. ¿Qué pasa? El oficio lo devuelve el correo y el contribuyente no se enteró de que la administración le estaba haciendo unos cuestionamientos, pues para que él se pudiese acercar y dar las explicaciones correspondientes. El oficio pues lo devuelve el correo, pero eso no significa que el proceso se detenga, al contrario, el proceso continúa común y corriente. ¿Qué pasa con esos oficios a los que no se les dio una respuesta, una explicación? Esos oficios masivos. Cada año salen muchísimos oficios masivos sobre diferentes tipos de programas que lleva la DIAN. Entonces, se vuelve un indicio que llega a la división de fiscalización, y si en la división de fiscalización establecen que, bueno, el contribuyente, de acuerdo a la información reportada por terceros, estaba obligado a declarar y no declaró, entonces le inician una investigación. Hacen un auto de apertura, inician una investigación, le profieren un requerimiento especial y se lo notifican. ¿A dónde? Pues se lo notifican a la dirección del RUT. Pero como el contribuyente no ha actualizado la dirección o no la dio correctamente, ¿qué pasa? Pues el requerimiento especial lo va a devolver el correo y se va a publicar en la página web de la DIAN, y con ello se entiende surtida la notificación de tal manera que el proceso continúa. Ese requerimiento especial llega a la división de liquidación. En la división de liquidación esperamos 3 meses para que nos llegue la respuesta del contribuyente con las debidas explicaciones y las pruebas pertinentes, pero el contribuyente, como ni se ha enterado, entonces y rara vez se ponen los contribuyentes a mirar las notificaciones que figuran en la página de la DIAN, pues no nos llega la respuesta y el proceso no se puede detener, el proceso continúa. La división de liquidación profiere la liquidación oficial con base en las pruebas que obren en el expediente, y al proferirse dicha liquidación, ¿a dónde se la tenemos que notificar? Pues a la dirección del RUT reportada por el contribuyente, porque el contribuyente es el que alimenta al RUT, es el que da la información que se contiene en el RUT.
Entonces se notifica, pero la va a devolver el correo. ¿Y qué hacemos? Pues la norma nos establece que la tenemos que publicar en la página de la DIAN, lo cual efectivamente se realiza y con eso se entiende surtida la notificación de la actuación administrativa. Obviamente se espera el término para que interponga el recurso. Si el contribuyente pues no se ha presentado, no interpone el recurso, entonces esa liquidación oficial queda ejecutoriada y ya se va a convertir en un título ejecutivo. Al convertirse en un título ejecutivo llega a la división de cobranzas. Cobranzas, ¿qué hace? En la división de cobranzas ya no hay lugar a discusiones sobre el tributo. Ya todas esas etapas se han surtido a lo largo no de uno, sino hasta de 2 o 3 años. En la sede gubernativa se han llevado a cabo la notificación de las actuaciones a la dirección que el contribuyente informó. Se ha surtido la notificación subsidiaria, que es la publicación en la página web de la DIAN, y el proceso pues obviamente no se puede detener. Ya cuando llega a cobranzas, no se puede entrar en discusiones de tipo técnico sobre que, mire, que yo sí tenía derecho a costos, o si tenía derecho a esas deducciones, o resulta que los ingresos no eran de esa manera. Ya en la etapa de cobranzas no hay lugar a ese tipo de discusiones. Ya se dieron unos términos y unas oportunidades procesales para que el contribuyente pudiese exponer todos sus argumentos y pudiese presentar todas las pruebas. Y pues no lo hizo, de tal manera que en la etapa de cobranza se entra a cobrar. Tengo yo un título ejecutivo que es como un equivalente a un cheque o a un pagaré. ¿Y qué hace cobranzas? Entra a buscar al contribuyente, pero ya cobranza ya no lo va a buscar en la dirección del RUT. Porque resulta que en la etapa de cobro ya ellos entran a poder garantizar el pago de la obligación determinada a través del acto administrativo. Entonces entran a buscar las cuentas bancarias y los bienes del contribuyente y entra el embargo de las cuentas y el embargo de los bienes. Obviamente, el contribuyente ahí sí va a darse cuenta y ahí sí se va a interesar en acercarse a la DIAN, y resulta que lo primero que nos va a reprochar es: ¿cómo así que hasta ahora me vengo yo a enterar del proceso? ¿Cómo así que yo hasta ahora vengo a enterarme cuando ya me están embargando un bien? ¿Cómo no me enteré antes? Pero ¿de quién es la responsabilidad? Pues del contribuyente, porque desde el inicio él debió haber dado una dirección correcta y debió haber mantenido actualizada la dirección en el RUT para enterarse de cualquier tipo de notificación que la Dirección de Impuestos le enviase y poder hacer uso de todas las oportunidades procesales establecidas dentro del estatuto para que él ejerciera precisamente ese poder de discusión y ese poder de presentar todos los argumentos y pruebas que considere pertinentes. Pero es que el procedimiento es estricto. El procedimiento me da unas normas, me da unas reglas a las cuales tengo que ceñirme yo como administración y el contribuyente como administrado. Esas normas de procedimiento nos obligan de lado y lado. No solamente es al contribuyente al que obligan, también obligan a la administración. Si nosotros tenemos por norma que notificar a la dirección que se establece, que es la informada por el contribuyente en el RUT, la norma nos establece que tenemos que notificarle a dicha dirección. Muchas veces y en muchísimas ocasiones, la mayoría de los casos, la DIAN trata de ubicar al contribuyente por otros mecanismos y le trata de hacer llegar oficios para informarle que se está adelantando proceso de investigación para que el contribuyente se haga parte. Pero coincide
que el contribuyente, la misma dirección que informó en el RUT, es la misma que informó en Cámara de Comercio, y resulta que ninguna de las dos ni lo conoce, ni existe, no se fue hace años, de tal manera que empezamos a tratar de ubicarlo por diferentes medios, y en todas ha dejado la misma dirección, que es aquella en la cual no se puede ubicar. La norma sí nos obliga a hacer la notificación a determinado sitio. Ahorita y más adelante vamos a hablar, cuando estemos viendo el tema de las notificaciones, vamos a ver que esto ha cambiado, y esto también es muy importante para que los contribuyentes ahora tengan muy presente la dirección informada en el RUT, no solo la física, sino la de correo electrónico, que es ahora a donde se está notificando los procesos de la entidad. Lo miraremos con detenimiento cuando estemos hablando del tema de notificaciones. Pero lo que quiero dejar aquí presente es que en el procedimiento hay normas que obligan a contribuyente y a DIAN. Nosotros no podemos salirnos de las disposiciones, de los requisitos, de los señalamientos, de las indicaciones que establece el procedimiento, así como el contribuyente tampoco. Entonces, de esa forma, ambos, tanto contribuyente como administración, tenemos que ser muy cuidadosos en la observancia de estas normas procedimentales, porque igualmente estas normas pueden ir en contra de la misma entidad cuando deja vencer términos, pues eso sí ya es responsabilidad de la DIAN, y ya entrarían los procesos disciplinarios pertinentes en caso que se nos venzan términos y no se hagan las respectivas investigaciones. Entonces, importante tener este esquema general para podernos ubicar, porque este esquema me parece muy práctico, porque nos va llevando de escala en escala en las funciones procesales que hay al interior de la entidad. Entonces, que asistencia al cliente está relacionado con el RUT, servicios informáticos, primer acercamiento del contribuyente, que recaudo está relacionado con la contabilidad, con bancos, con presentación de declaraciones, que devoluciones está directamente a cargo del proceso de las solicitudes de devolución de los impuestos para aquellos que tengan el derecho, que fiscalización se encarga de hacer la investigación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, que liquidación está a cargo de la determinación del tributo y de la imposición de las sanciones, que jurídica está a cargo de la discusión de los actos administrativos, y que cobranzas está a cargo del proceso de cobro. De tal manera que si tenemos presente cosas aquí, por ejemplo, que fiscalización profiere actos preparatorios o de trámite, y en ese orden de ideas un requerimiento especial es un acto preparatorio en el cual se propone una modificación de una declaración por ser un acto preparatorio en donde se está proponiendo, pues no tiene recurso. Entonces ahí se evita, por ejemplo, una persona que alguien le llegue a consultar y le diga, me llegó un requerimiento especial de la DIAN, y el otro le informe, bueno, vamos a interponer un recurso contra dicho requerimiento especial, porque ya sabemos que no procede, que los recursos ya van contra los actos administrativos definitivos dentro de los términos que se establece para la interposición del recurso, que también los veremos detenidamente. Entonces, este es el cuadro general, digamos, del proceso al interior de la entidad. Vamos ahora sí a empezar a navegar por el tema de todas esas obligaciones formales que se contemplan dentro del libro quinto de procedimiento tributario, y vamos a ir mirando poco a poco los procesos que se adelantan de acuerdo a las normas de dicho procedimiento tributario. Empecemos mirando, en primer lugar, las declaraciones tributarias, así a términos, a grandes rasgos, perdón. Vamos a mirar y hablar de las declaraciones tributarias. En las declaraciones, pues,
¿qué es lo que se cumple? Se cumple la obligación de pagar el impuesto. Recuerden que la obligación sustancial es pagar el impuesto. Y pues la declaración es el medio, el mecanismo a través del cual se paga dicho impuesto de acuerdo al concepto que se trate. La declaración de renta, o si es una declaración del CRE, que ya no va más, como dicen, la declaración anual de activos en el exterior, o la de la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Ya también pasó a la historia la declaración del IMAN y del IMAS. Nosotros inclusive todavía de todas maneras estamos adelantando procesos tipo año 2015, 16, en donde se establecía todavía la obligación de presentar estas declaraciones. La declaración del régimen simplificado del impuesto nacional al consumo, la del impuesto a la riqueza y normalización tributaria, la de retención en la fuente, la del aporte especial de las notarías para la administración de justicia, la declaración nacional del impuesto a la gasolina y a CPM, la declaración del gravamen a los movimientos financieros, la declaración del impuesto nacional al consumo. Todos son, digamos, las declaraciones por medio de las cuales se paga el impuesto. Se presenta la relación de aquella base gravable sobre la cual se va a tributar. La declaración del impuesto a las ventas, etc. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Que el contribuyente cumple su obligación de presentar la declaración y en ella realiza la liquidación del impuesto a cargo. Esta declaración obviamente tiene una presunción de veracidad y a menos que la administración entre a cuestionarla. Entonces, una vez presentada la declaración, vienen las correcciones que el contribuyente puede presentar, porque toda declaración está sujeta a ser corregida. En el artículo 588 se establece la forma como se pueden corregir los errores en las declaraciones tributarias. Cuando se aumenta el valor a pagar o se disminuye el saldo a favor, se puede corregir dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se le haya notificado requerimiento especial, se puede corregir voluntariamente la declaración de impuestos de que se trate. Entonces, ojo con esto, que la sanción que se aplica en este evento es el 10% del mayor valor determinado. O sea, si yo tenía que pagar 100 millones declaré 100 millones de impuestos y resulta que después me di cuenta que hubo un error y no eran 100 sino 120 millones, pues el mayor valor serán 20 millones. Sobre ese valor calculo el 10% y esa será la liquidación de corrección. Entonces, es importante saber que toda declaración se tiene una oportunidad para corregirla. Y tiene ya una sanción, obviamente, tiene una sanción que debo pagar. Ahora, cuando yo hablo de correcciones para disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, artículo 589, tengo que ver un aspecto. Anteriormente, este tipo de correcciones se hacían mediante proyecto que se radicaba ante la Dirección Seccional de Impuestos competente. Resulta que ya no se hace de esa manera, sino que el contribuyente puede directamente corregir y puede disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, siempre que lo haga dentro del
año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración o un año después de su corrección. Entonces, estos son los tipos de corrección. Ahorita, con ocasión de la ley 2010 del 2019, el término para corregir voluntariamente con ocasión al artículo 588 se aumentó a 3 años. Entonces, se puede corregir dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se le haya notificado el requerimiento especial o pliego de cargos en relación con la declaración tributaria que se corrige. Entonces, el contribuyente ya con esta ley del 2019 dispone de 3 años para corregir la declaración y liquidarse la respectiva sanción de corrección. Gonzalo, Señor, ¿sí se dio cuenta cómo procede la DIAN? embarcar. Exactamente. Pero ahí es donde, si no tienen nada ya que embargar, pues ahí sí grave. Lo mismo pasa con un Es que es muy banco. difícil. Pero, profe, en caso, digamos, sí, desde su experiencia, sí conoce casos en que, por ejemplo, durante el tiempo que el contribuyente no fue notificado, salió de todos sus activos y salió del país. Y entonces ya cuando llegó el acto ejecutorio, o sea, la cobranza, ya no está, ya no hay que embargar. Sí es posible, porque yo he conocido casos en que les embargan hasta Pues si hasta no la tienen taza de nada que comer el embargar, perro. por eso, si no tienen nada que embargar, grave. Pero si el tipo tenía, por ejemplo, se voló, pero y después vuelve y aparece, ahí la DIAN, ¿qué? Pues porque dice que es durante los 5 años, ¿no? Pero si se voló, ¿cómo así? No, pues si la DIAN no, ellos tienen su tiempo para cobrar. Si no cobra, grave, Yuca. mamando, como dice el dicho. Pero conoce casos reales, porque es que yo, digamos, mucha gente pues conoce casos de todo lo opuesto, de que le quitaron todo, de que entró pues ya a responder, de que le cobraron mucho, pero no que, o sea, es muy raro que una persona realmente se le pueda volar a la DIAN, o sea, muy, muy difícil. No, hay casos de que, conozco casos de que SEDA cogen los bienes, se los pasan a los hijos, otra parte, ¿cierto? Porque ya saben que, uy, no, yo le doy tanto a la DIAN, no quiero tener nada. Y son casos de la vida real. Ah, ok. ¿Listo? Es como un Entonces, banco. ¿Qué pasa con un banco? Usted le debe a un banco. Y si tiene una casa, ¿qué le paga, qué hace el banco? le coge la casa, pero al titular ¿Cierto? Lo del predio, embarga. titular de la banca, sí, de la Lo embarga automáticamente. ¿Sí? Pero si no tiene nada, grave. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si tiene una cuentica de ahorros? la embarga. No, porque las cuentas de ahorros, ¿sí?, son embargables a partir de 39 millones de pesos en estima. Y la única forma de embargarlo es por orden de un juez. Ya. Entonces, usted puede tener una deuda grandísima. Listo. Además, las deudas, pongámosle en la parte en los bancos, ¿sí? Cuando usted hace un préstamo, usted firma, ¿sí? Ellos tienen un seguro de garantías. Que si usted no paga el seguro esto, y por eso es que ustedes pues lo llaman de esa mano de casas de cobranza, que mire que una cosa, pero resulta que es que el banco no pierde, porque el banco sí automáticamente hace que cobra el seguro, Por eso, garantía. el aseguradora, listo, le paga, y lo que hace es ceder esa cartera a una casa de cobranza, a ver, y por eso le dicen, venga, véngase para acá, venga un segundito, mire, usted debía 50 millones, mire, estamos en una rebaja la berraca, ¿sí?
Ya no va a pagar 50 millones, sino 15 millones. Mire, acceda. Así son las casas de cobranza. Pero es que la gente no sabe, es que ya el seguro respondió. Hijo de madre, el banco, ¿no? Claro. Los bancos no pierden. Es lo mismo. Usted abre su cuentica, ¿sí? ¿Y cuánto es los intereses que usted se gana? Nada. No se gana nada. Pero usted hace un crédito y en cuánto le chutan el interés. Entonces, mire este video tan bueno, aunque es que es un video larguito, es de hora, que es como de hora y media. Es un video larguito. Pero mire que esta señora de la DIAN explica todo, ¿sí? Y eso se llama procedimiento. Hay una asignatura que se denomina procedimiento tributario. Y el procedimiento es saber qué hacer en llegado caso. Lo vamos a ver, ¿cierto? Mi acuerdo, van a ver esa asignatura, ¿sí? Que se llama procedimiento tributario. Y ahí, después de que vean, porque esto es la parte inicial, es como la contabilidad. La contabilidad básica es la parte fundamental para iniciar ya activos, pasivos, patrimonio, bueno, estado financiero, esto. Lo mismo pasa con la tributaria. Esta es la parte conceptual, el fundamento de la legislación tributaria. ¿Sí? Esta es una parte conceptual, porque ya después van a ver que IVA, impuestos territoriales, impuesto de renta y después procedimiento tributario. Y en procedimiento tributario aprenderán a qué, a mirar un ejemplo, una sentencia. Oiga, ¿qué procedimiento se puede seguir de acuerdo a esta sentencia de la DIAN? Y usted mira una sentencia o un caso, usted tiene que leer 8 o 10 y comenzar a analizar y de acuerdo con el estatuto. ¿Qué solución usted como contador, un ejemplo, ¿sí? Le puede dar al contribuyente? Venga, hagamos esto. Hagamos, pero un momentico si yo tengo, porque yo me acuerdo, espera. Un segundito, a ver si tengo aquí. Aquí en el correo, que son casos que yo manejaba con los estudiantes. Con los estudiantes yo les ponía exactamente a que supieran, o sea, a que analizaran, porque es que lo más complicado del estudiante es que a veces no sabe leer, no sabe leer y no sabe interpretar qué es lo que dice la norma. Pero yo busco esto, porque sé que es información que no me acuerdo, 8 de Congreso del 2019, 30, guía 3, lo envío, no, este que es, no, veremos si es esta. De pronto es uno, no. Para que ustedes tengan una pequeña idea. No, miremos este, no. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen un segundito a ver si encuentro, porque yo tenía más o menos como unos 10 casos, y esos 10 se los puse exactamente a analizar a los estudiantes. No todos, pero sí la mayoría se los puse a analizar. Práctico, análisis de oportunidad. No lo encuentro, hombre. Marta. Urbina. Por este lado de pronto. Si los tengo. ¿Dónde estará eso? A ver si es este de pronto. No. A ver.
en el 2019. Venga, miremos a ver si de pronto este. Y a tributaria y tal. Taller de tributaria. Nada. Bueno, déjeme de todos modos, muchachos, porque no la encuentro en mi correo. No la encuentro en mi correo. Está, pero sí lo debo tener en el otro portátil. Lo debo tener en el otro portátil, entonces voy a buscar. Voy a buscar exactamente un caso de esos, exactamente para presentárselos. ¿Sí? Para presentárselos exactamente, entonces, para que miren. Madre. Bueno, enviados, yo se lo envié, me parece que al profe Mario Pulido. Me parece que yo se lo había enviado a él. Todo esto. Material no, me parece que es este. Me parece que era. Sé que lo haría, no sé qué lo haría. Bueno, no lo encontré. Sé que tenía, digo, eran como 10 casos exactamente, muchachos. No lo encontré. Pero de todos modos, me comprometo para la próxima clase, para que miren un casito así, a ver qué pueden comenzar a analizar y cómo se podría actuar. ¿Cómo le podríamos decirle al contribuyente? Mire, señor contribuyente, haga esto, esto, esto y esto y esto. ¿Mm? Eso es lo que podríamos hacer. ¿Listo? Voy a compartirles el enlace, no, el enlace no, porque es que este enlace no, es el video. Me tocaría enviarlo como por correo, pero no sé si es muy pesado, no sé. Bueno, déjenme, yo miro si lo puedo subir a la plataforma. ¿Mm? Si lo puedo subir a la plataforma, se los esto. Si no, miramos por qué otro medio se lo puedo hacer llegar para que ustedes lo acaben de ver. ¿Listo? Bueno, muchachos, una feliz noche. Téngamele paciencia a la plataforma, intentemos solucionar los parciales. ¿Listo? Profe, pero ¿y si no? No, a mí no me carga nada, yo no podía hacer ni un parcial ni medio. Yo envié el correo y me dijeron que tocaba por otro lado, por otro formulario, pero es que yo no veo nada, o sea, no Usted tengo nada, no, ni calendario, ni nada de eso. nada, No nada. alcanza a ver nada. Y llevo toda esta semana así, yo no he podido resolver nada, no puedo entrar a estudiar nada, o sea, nada. Ya hablamos con María Victoria, ya envié un correo y nada, entonces no sé. Sí, y tomaste pantallazos, todo. Ah, pues también si quiere, entonces también le tomo pantallazos. Tomé pantallazos.
Vale, Lady, listo. buenas noches. Hola, Lady, Heidi. es que a mí me pasa igual, pero mira que yo ya pude entrar, o sea, en mi computador no he podido definitivamente. No podía hasta ahorita, mientras hacíamos el video, estaba intentando y mire que sí me dejó entrar, pero por el navegador, por Firefox. Ah, por Mozilla. Mozilla. Firefox, No, no por sí, Firefox. exacto, por ese me dejó entrar. Y también, pues yo hice todo lo que en el correo me decían que borrara lo del caché, que borrara el historial de navegación y que entrara por incógnito o invitado. Y a mí pues ya por lo menos hoy pude resolver algunos de los exámenes porque pues toca es como cacharrearle la verdad. Si tienes Pero un ¿cómo se llama el poquito, explorador? yo tengo, ellos recomiendan por Chrome, pero a mí Chrome no me funciona. Entonces es Mozilla, por Mozilla Firefox. Ahora en este momento me dejo entrar. Y estuve bajando la información porque es que no me permitía ni siquiera la información en el aula ni nada. Así como tú dices, estaba súper, o sea, en blanco la plataforma. Pero ya acabo de descargar la información de las materias. Y también por calendario, como dijo el profe, como explicó al inicio de la clase, también sí se puede ingresar. O sea, ahí hice el ensayo y sí ingresé desde mi computador que no había podido. Entonces, no sé si quieres de pronto ensayar ahí, porque la verdad es que sí es muy, ha estado muy mal. Y cuando entré a presentar las evaluaciones que he presentado, se demora mucho, se tarda mucho y en algunos me sacó. Pero al regresar decía intento en curso y uno no le quita como el intento. Me pasó a mí, no sé si de pronto. Bueno, de todo modo no se lo olvide que de aquí a mañana, o sea, yo también estoy mirando, o sea, como dice, armar 2 intentos más, subir 2 intentos más, ¿listo? Por cualquier cosa, ¿listo? Sí, De todos profe, modos sí estamos sería en muy bueno comunicación. porque por la plataforma que estamos. Eso, entonces, Listo. estamos en Listo, profe, comunicación, gracias, ¿listo? Heidi.